versos. I'm going to read just a couple of verses. Primero, que no tenga Biblia, If you don't have a Bible, júntese a alguien que get together with tenga. somebody that has it. Y si hay en alguna fila que ninguno tenga, And if in one row nobody has it, voy a pedirles que pongan mucha atención. I'm going to ask you to pay close attention. Y quiero agradecerles a todos. And I want to Give thanks give thanks to everyone a todos porque están parados because you're all standing para leer la palabra to de read the Dios. Word of God. Gracias por eso. Thank you for this. Okay. 37, Génesis 37, Genesis 37, y vamos a comenzar en el verso 14. and we are going to start on verse 14. Santo Dios, aleluya. We praise God. I love you, Lord. Thank you. Santo Dios. Thank you for Dice la palabra de Dios en el nombre del the Padre, word del is in Hijo the name of the Father, y del the Son, and Espíritu the Santo. Holy Spirit. E Israel le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Edrom y llegó a Siquem. And he said to him, Go, I pray thee, see whether it be well with thy brethren, and well with the flocks, and bring me word again. So he sent him out of the vale of Hebron, and he came to Shechem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿Qué buscas? And a certain man found him, and behold, he was wandering in the field. And the man asked him, saying, What do you seek for? José respondió: Busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. And he said, I seek for my brethren. Tell me, I pray to you, where they feed their flocks. Aquel hombre respondió: Ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: Vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. And the man said, They are departed from here, for I heard them say, Let us go to Dothan. And Joseph went after his brethren, and found them in Dothan. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegaran cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. And when they saw him afar off, even before he came near unto them, they conspired against him to slay him. Santo Dios, lo vamos a dejar ahí por We're going ahorita. to finish here right now. Pueden sentarse. You can all be seated. Santo Dios, la historia de José. Joseph's history. Cada uno de los que tenemos ya tiempo en el Evangelio, All of us that are in the gospel for a while, tenemos una idea de lo que pasó con José y we sus have hermanos. an idea of what happened to Joseph Para and his aquellos que brethren. no saben la For historia, those that do not know, José vino a ser el primer hijo de Raquel. Joseph came to be the first son of Rachel. Raquel fue la esposa favorita de Jacob, Rachel was the favorite wife for Jacob. porque con ella fue que él se enamoró. He was the one that he fell in love with. Entonces tuvieron que hacer un convenio con el papá de Raquel, He has to do a covenant with Rachel's father, porque el papá de Raquel le hizo una trampa. because his father-in-law deceived him. Le dio a Lea, la hermana mayor, He gave Leah, the older sister, y después él tuvo que quedarse por un tiempo and then Jacob had to stay for a little longer, trabajando con el suegro para poder obtener a Raquel. working for his father-in-law to obtain Rachel. Entre todo esto, después si ustedes pueden ir a Génesis, If among all of these, if you could go back to Genesis, ustedes pueden leer lo que pasó entre Jacob. you can read Y what el happens suegro de between Jacob. Jacob and his father-in-law. Ellos salieron, They left, pero ya después, con el tiempo, but after that, when the time passed,
Lea le dio muchos hijos. Leah gave him a lot of kids. También las concubinas de las dos, tanto de Lea como de Raquel, Also the servants of Leah's and Rachel's, le dieron también sus hijos. they also gave children to Jacob. Pero Raquel no podía tener hijos. But Rachel couldn't have kids. Por una razón u otra, For Dios a no reason or permitió another, God didn't allow que Raquel tuviera su hijo en ese momento. that Rachel had her son in that time. Posiblemente Raquel se preguntaba, Possibly Rachel was asking herself, como cualquier mujer que ama a su esposo as any woman that loves her y que le husband encantaría tener un hijo, and that she will be pleased to have a son, posiblemente se preguntaba en ese momento, maybe pero she was ¿qué asking es lo que herself, está pasando what is conmigo? going on with me? ¿Por qué yo no puedo darle un hijo Why a I mi cannot esposo? give a son to my husband? Sabemos de que en aquel tiempo We know that in that time, para la mujer era una vergüenza for que no women, pudiera it tener was a hijos. shame that she couldn't bear Tenían kids. que tener hijos. They had to have kids. Pero el tiempo pasó The time y passed, finalmente and finally, Raquel tuvo a José. Rachel had Joseph. Y este fue el hijo favorito de Jacob, And this was the favorite son for Jacob, ya que prácticamente era el hijo de su primer amor. practically he was the first son of his love. Y luego nació Benjamín. Then he had Benjamin. Con el tiempo crecieron After the time they grew up, y los hermanos de José and Joseph's brothers, les tenían envidia they were envying him porque miraban el trato because they saw the treatment que su padre that the father tenía had con José. with Joseph. Y por esta razón And because of this reason, y por los sueños que él tuvo, and because of the dream he had, nosotros podemos ver de que ellos no les caía bien José, we see that they didn't like Joseph porque José era un buen muchacho, because Joseph was a good kid, era un muchacho sano, was a healthy kid, pero también era un muchacho but also he was a que kid no le callaba nada al papá. that didn't keep quiet nothing from the father. Si el hermano hacía algo que no tenía que hacer, If any of the brothers did something that they weren't supposed to do, José venía Joseph came y le decía, and said papá. it to the father. Entonces esto era lo que no le gustaba a las personas. That's what the brothers didn't like. Y aunque muchas veces And even many times, él lo hacía no porque quería hacerle la maldad a sus hermanos, he didn't know because he wanted to do evil to his brothers. era porque él sabía que It's sus because that hermanos he knew his brothers seguían haciendo esto. continue doing the stuff Esto iba a causar problema a ellos mismos, a sus that was going hermanos. to cause problems to themselves Y eventualmente and eventually a su familia. to his family. Entonces él entendía esto. He understood that. Usted sabe que muchas veces You know that many cuando times nosotros vamos caminando when we are y walking miramos a una persona and que we see a nosotros person queremos, that we love, muchas veces están haciendo cosas que no many deben de times they ser. are doing stuff that they are not Entonces supposed to nosotros do, mismos, and then we cuando miramos ourselves, a esa persona when we haciendo see las that cosas, person doing what they do, máxime si es un niño, especially if it is a child, nosotros no nos podemos quedar callados. we cannot stay quiet. Si hay un niño que se está metiendo If there is droga, a child that is putting on drugs on himself, es un niño. it's a children. Quiera que no, nosotros nos vamos a preocupar por ese niño. We are going to worry about that kid. Y sabemos que a la larga, And we know that for the long time, eso va a perjudicar a la familia también. that is going to be bad for the whole family. Entonces tenemos que hablarle a la mamá o al We papá have to de ese speak niño. to the parents of this child. Y aunque no sea nuestra familia, And even though it's not our family, pero queremos a esa familia but we love that family, por una razón u for otra, a reason or entonces another, tenemos que decir lo que we está have to pasando. say what's going on. Porque es un peligro para Because ese it's niño. a danger for this child. Por eso mismo José hacía lo que hacía. That's why Joseph did what he did. Pero yo pienso, But I la think Biblia no lo the dice, Bible doesn't say that. no era tanto por lo que él hacía o It decía, wasn't because of what he did or said. sino por los sueños que él It's tuvo. because the dream he Que had, él se ponía de una manera that más he was alta. exalting que himself higher than the rest of Eso the fue lo que brothers. más que todo That's what most of all los hermanos se sentían the brethren were feeling. más
con envidia with hacia él. envy against him. Y con el trato que el padre que les And with daba, the treatment the parent was obviamente giving them, los niños, los hermanos, the brothers, también le tenían odio. they also hate him. En medio de todo esto, Instead of all of nosotros this, miramos que we el see diablo that the devil pone esta situación entre ellos. puts this situation among the Todo lo brothers. que pasa Everything that es cierto, happens Dios lo permite. is true. God allows it. Dios lo permite. God allows Y it. son cosas malas o buenas. Could be good or bad. Pero hay una cosa. But there is one thing. Cuando las cosas están ocurriendo malas, When things are going wrong, que nosotros no lo that we entendemos, do not understand, no pongamos siempre that don't put always que cuando tenemos que obtener una that bendición, when we have to get a bless, que Dios no quiere que haga esto, that the Lord don't por want eso to yo do this, no voy a hacerlo. I'm not going to do it. No, eso no es así. That is not like that. José podía quedarse con la boca callada, Joseph could stay quiet porque él miraba que se metía en problemas con los because hermanos. he saw that he was getting in trouble with his brothers. Él podía quedarse callado He could stay quiet acerca de sus sueños, about the dreams porque él miraba que no le gustaban because he los sueños saw que tenía. that the dreams he had, the brother didn't like him. Pero el Espíritu Santo, But the Holy Spirit, el Señor Dios Padre, the Lord Father, no lo dejaba que él se quedara callado. do not let him be quiet. Él decía sus sueños, He was saying his porque en dreams ese momento because in that él estaba moment diciendo he lo que was iba a pasar en saying el what was futuro, going to happen in the aunque no lo future, entendía. even though they didn't understand. Para cuando sucediera, So when it en happened, aquel in entonces, the future, todos aquellos que escucharon all este those sueño that heard this dream entendieran could cuál fue el understand propósito de what Dios was the purpose of God en aquel entonces. in that time. José, Joseph, leemos aquí, we read here que salió a buscar a sus hermanos that por he orden del left padre. after his brothers by his father orders. Cuando llega al lugar donde usualmente se ponían, When he got to the place that they usually were, ellos no estaban ahí. they weren't there. Un señor se le acerca A man Le comes pregunta. near and asked. y le dice después dónde están los And hermanos. then later he said where the brother Él went. se va a buscar a los hermanos. He goes after his Llega donde brothers. están los He hermanos. gets to the Y place, cuando lo miran de and lejos, when they see him ya comienzan afar, a maquinar lo que van a they hacer begin con to él. conspire what they're going to do with him. Si sigue leyendo por If ahí, you continue Se va a dar going cuenta. reading now, que ellos lo querían matar. you will realize that they want to kill him. Pero Rubén But Reuben, escuchó todo esto he had all of these, y él se opuso and porque él he opposed sabía because he knew que si mataban a that este if they hijo killed this son, herido de the su other padre, son of his father, ellos iban, el padre podría hasta morir. the father even could die. Terminan They finished. poniéndolo en una cisterna, en un pozo. They finished putting him in a well. En lo que están ahí, Those pasa that el are tiempo, there, time passed. vienen unos vendedores Some merchants comes by y lo venden. and they sell him. Entre todo esto, Among all of this, nada de lo que está pasando nothing that is happening tiene sentido. has sense. A José Joseph, no lo quieren, they don't love him. no lo soportan, They don't even dare with him. lo querían matar. They wanted to kill him. Y aparte de eso, And most of all, para deshacerse del just to get completo, rid of him totally, lo venden como un esclavo. they sold him as a slave. Muchas veces Many en times tu vida in your life, van a suceder cosas things are going to happen. contigo. Tú no vas a entender You por qué are están not going to pasando esas understand cosas. why these things are Y tú te happening. vas a querer And you are going to salir, be, tú vas a you querer want to leave, dejar de hacer you lo want que to estás stop doing haciendo. what you do, Porque el enemigo no because quiere the que tú enemy don't want you to llegues a ese get to propósito the que Dios purpose tiene of en tu God vida. in your life. Cuando hay algo bueno When en there tu is vida, something good in cuando your hay life, algo que tú when there is tienes que hacer en tu something vida, that you lo que want to Dios do te in está your life, mandando, no es because porque el the Lord is pastor, commanding, no es not porque because aquel hombre, the es pastor. Dios el que It's está God mandando a that hacer is las cosas. commanding El you to enemigo go se to va a things. The levantar enemy is going y to va a turn tratar up. He's going to de try que tú te desanimes for you to be para que ya no discouraged, sigas hacia so adelante. you don't continue forward. Posiblemente no sean 12, Possibly it's 11 not hermanos que tú 11 tengas, brothers that you have, o 10. or 10. Pero hay 10 situaciones But there are diferentes 10 en tu different vida que situations se in están your poniendo life una detrás that de are otra, coming una one detrás de after otra, another, y están one after pasando another. cosas And y there are cosas y things that cosas en tu happen vida, and y tú happening in dices, your yo ya no life. And puedo you más, say, yo ya no puedo más, ¿por qué